Esta semana la presidenta Bachelet viajó por primera vez en su segundo mandato a la región de la Araucanía. El viaje, que tuvo las polémicas ya ampliamente conocidas, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, lo que fue criticado por pobladores de la zona. Y queremos conversar sobre este tema, y para eso tomamos contacto con el huerquén de la comunidad de Ranquilco, en la comuna de Ercilla, Rodrigo Curipán. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, ya decíamos en la presentación, hubo mucha polémica por el viaje de la presidenta Bachelet, pero no precisamente se refiere a los temas de la Araucanía o a lo que interesa en la Araucanía. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo vio este episodio del viaje de la presidenta Bachelet a la zona? Mira, yo creo que en definitiva lo que nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades como comunidades mapuches, que estamos en un proceso de reivindicación hacia el Estado por el territorio y por derechos políticos, consideramos que en definitiva, si bien es cierto, esto ha causado polémica porque en cierta forma la presidenta toma la determinación a última hora y se genera ahí todo un clima político porque no invitan a Burgos a participar justamente de esta situación. Pero consideramos que en definitiva no se ha apuntado en ninguna parte de este gobierno en buscarle solución al tema de fondo que tiene que ver con la reivindicación territorial mapuche, que tiene que ver con la devolución de tierra, que tiene que ver cómo los mapuches hoy día, que no estamos pensando en participar en la estructura política del Estado, también tenemos derecho a opinar y tenemos mucho que hablar con el gobierno que sea, independientemente cuál sea el sentido político que tenga el gobierno. Lo que debe haber en definitiva es una cuestión definitoria en términos políticos hacia la causa mapuche, si se va a abordar con seriedad o definitivamente se va a utilizar como lo están haciendo, lo han hecho estos últimos días, que en definitiva lo han utilizado En ese para un sentido, bloqueo político y no para resolver el problema. Yo creo que ahí hay un tema de fondo que no se quiere entrar y lo hemos dicho desde agosto sí, del Rodrigo. año pasado. Rodrigo, en ese sentido, ¿esa es la opinión de usted? ¿Así vieron el viaje de la presidenta Bachelet, sorpresivo, con medidas de seguridad y por algunas horas solamente, como una utilización política, pero incapaz de resolver el fondo de los temas que ustedes han planteado? Efectivamente, o sea, hay una utilización del sufrimiento de nuestra gente, de la demanda territorial y del concepto político de la reivindicación territorial. Hay un abuso ahí, no solo de la autoridad política como la presidenta de la República, sino también de quienes componen el gobierno. Pero no solo los que componen el gobierno, sino también de quienes son hoy día actores políticos en la región, tanto la derecha como los que gobiernan. Y creo que en ese sentido ha habido un aprovechamiento con la finalidad de lucrar políticamente frente a las próximas elecciones que hay. Y eso, las comunidades que nos denominamos en el centro hoy día de la reivindicación territorial como comunidades en resistencia, seguimos sosteniendo que este no es una política adecuada y que el gobierno no ha tenido la voluntad ni la disponibilidad política ni tampoco el piso político para resolver o abordar este tema. El 17 de agosto en la CONADI le planteamos claramente: la CONADI es insuficiente, la política que venga desde el Estado va a ser siempre insuficiente si no se cuenta con la real participación de los mapuches en términos de cómo resolver el tema territorial y político que se vive en la zona. Si Rodrigo, ese es a propósito de las señales, estaba el viaje de la presidenta Bachelet, provocó un impas político con el ministro del Interior, que posteriormente, en un gesto, viaja para pasar el año nuevo en la comisaría de Pidima, que conecta ahí con su zona también ahí en Ercilla, también con Coyipulli y Angol. ¿Cómo lo interpretó el viaje del ministro del Interior posterior? Mira, yo creo que en definitiva lo que viene a hacer Burgos es tratar de igualar las condiciones con la presidenta y eso ya demuestra de que hay un desequilibrio político importante al interior del gobierno que no busca resolver el problema, sino como lo generan a favor de ellos en términos de ganar quién gana más o quién gana menos, pero por lo visto no hay interés político. Y segundo, Burgos evidentemente es el arquitecto de la persecución política contra los mapuches y sobre todo en la zona donde él vino a pasar justamente el año nuevo. Lo que vino a hacer Burgo, en definitiva, el ministro, fue a validar el accionar represivo que genera la policía al interior de las comunidades. Efectivamente, de Rangilco no está a más de 4 kilómetros el apostamiento militar que tiene allí la policía uniformada, que tiene con helicópteros, vehículos blindados y un sinnúmero es un cuartel militar ocupando un territorio mapuche para poder obligarnos a nosotros obligarnos a que nosotros aceptemos la institucionalidad chilena. Y esa señal es política, es potente y es como si fuéramos en tiempo de guerra. Y nosotros consideramos que no está acorde a una política de resolver el problema, sino más bien a echarle más benzina al fuego, y eso es justamente lo que ha ido generando el último tiempo, digamos, el ministro del Interior. Es decir, Rodrigo,
En ese sentido, hay muchos reclamos a propósito de la violencia que se está dando en la zona, no solamente en la novena, sino también en la octava región, regiones mapuches. Y hay reclamos de violencia ejecutada por grupos, y ahí hay una definición del gobierno que señala que son grupos que se están aprovechando precisamente de las reivindicaciones mapuches que usted señala, del problema mapuche. Eso ha sido la definición del subsecretario del Interior, pero también del intendente de la región de la Araucanía, en cuanto que son grupos que están actuando violentamente, aprovechándose de las demandas de los mapuches. Mira, yo creo que en definitiva lo que hay que ser bien claro es que hay reivindicación territorial, y hay ocupaciones de predio y que nosotros lo hemos dicho en todos los tonos y a rostro descubierto. Existen las ocupaciones de predio, efectivamente lo estamos llevando a cabo, se están haciendo con consentimiento de la política del Estado o no con la política del Estado, lo hemos dicho, estamos haciéndolo por interés propio, por voluntad propia de ocupar los predios sin consentimiento de los particulares. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque la institucionalidad chilena se quedó corta en cómo resolver el problema. No podemos seguir quedándonos en la cola en la determinación si un senador o un diputado define cómo resolver el problema de nosotros, o si la autoridad política se pone de acuerdo en resolverlo. Aquí hay un tema de despojo territorial, y eso es lo que hemos venido planteando el último tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en el último tiempo para tratar de desacreditar nuestra demanda territorial y política? Es tratarnos de decirle a la opinión pública, a la ciudadanía chilena, que lo que ellos están hoy día tratando de resolver en el sur es una delincuencia común y corriente como en cualquier lugar del país. Y creo que eso en definitiva es una artimaña, es una articulación de ideas para poder desacreditar el movimiento mapuche, para desacreditar la reivindicación territorial que está tomando un curso distinto al que legalmente el Estado ha querido establecer, que es a través de la CONADI y a través de la institucionalidad. Creo que eso en definitiva es lo que tratan de ocultar cuando tratan de decir que todas las comunidades que estamos ahí, que somos un grupito pequeño, que en definitiva actuamos tratando de validar nuestros hechos de violencia para poder justificar la ocupación de tierra. En ningún caso ha sido así. Usted valida la ocupación de tierras, pero valida también el uso de la fuerza, de la quema de camiones, la quema de bosques, la quema de casas particulares, de maquinaria. Son varias las denuncias al respecto, varios ataques en distintas zonas de la Araucanía y de la octava región anteriormente también se lo comentaba. Mira, es que en definitiva existe, uno no puede decir que no existen los hechos porque están los hechos. Lo que sí uno puede señalar es que en definitiva, mira, en lo particular, la comunidad de Ranquilco y otras comunidades más que hemos llevado un proceso de reivindicación de tierra, siempre ocurren hechos de esta naturaleza, que nunca terminan siendo definitivamente investigadas adecuadamente. Lo único que queda claro es que cuando ocurre un hecho de violencia cercano a las comunidades mapuche o ocurre en la carretera 5 Sur, inmediatamente se justifica a través de la política persecutora del Estado tratando de señalar a los mapuches como los responsables. Si las investigaciones llegaran a puerto, uno diría, mira, aquí hay más autotentado de lo que han planteado actualmente como persecución solamente de que los mapuches son los autores intelectuales o materiales de esos hechos. Creo que en definitiva, efectivamente hay grupos paramilitares actuando amparados por el gobierno, amparados por las policías del sector de la zona, que hoy día lo han denominado junta de vigilancia como si fueran a tratar el tema de la vigiato o otro tipo de delitos que se cometen en los sectores rurales. Y ese cordón armado que ha generado el Estado lo financia vía licitaciones públicas, con preparación militar, con equipamiento de audio, en este caso de comunicación. Es decir, hay un número importante de responsabilidad del gobierno tras estos hechos que en realidad no quiere abrir los ojos. Nosotros cuando estuvimos una vez conversando incluso con Huenchumilla, le dijimos, mire, no se haga el tonto en esta realidad. El gobierno está preparando a gente en el sector rural para combatir a los mapuches que reivindican tierra. Y no sería extraño que los que están hoy día sosteniendo esa arma, sosteniendo ese tipo de metodología, están actuando y haciendo acciones para culpar a los mapuches. Y eso nunca se investiga, hemos dicho en reiteradas oportunidades. Rodrigo, es un tema sobre el que todavía podríamos hablar mucho rato más. Lamentablemente se nos va el tiempo, pero te quiero agradecer por conversar con nosotros a propósito de los temas que se han puesto en el tapete tras o durante la visita incluso de la presidenta Bachelet a la zona. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.